tardes, bienvenidos un día más a otro programa de la Barra VIP. Esta tarde tenemos con nosotros a José Luis y a Eduardo, ¿vale? Los dos autores del libro que se acaba de presentar esta misma semana en Tafalla, que se llama Tafalla y su diáspora, de 1870 a 1970. Bueno, bienvenidos a los dos, muchas gracias por venir. Encantado. Gracias. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por el libro. Hay un gran trabajo de investigación detrás, la verdad. ¿Cómo surge la idea de hacer un libro, ¿no? Y de publicar un libro sobre esta temática? Yo he iniciado como labor de jubilado un árbol genealógico y me afloran gente de Tafalla, cantidad impensable de gente que había sido inmigrante. A su vez, yo lo había sido. Yo había pasado 12 años en Argentina y allí tuve ocasión pues, de encontrarme con gente de la edad de mis padres, que eran aquellos emigrantes que habían salido de aquí, muchos de ellos sin retorno, muchos, y con el contacto, incluso con el contacto familiar, absolutamente perdido. Y eso, bueno, pues a uno se le queda, y cuando se jubila y tiene tiempo, pues aprovecha estas ocasiones para recabar información. Sí, ¿no? Para mantener la neurona más o menos despierta. ¿Y cómo surge el hecho de decir, oye, nos juntamos y vamos a ver si de aquí, no sé, se puede hacer un libro? Sí, bueno, pues Eduardo vivía en ese tiempo que él sumaron 12 años en Argentina, por una circunstancia familiar. Yo llego a Argentina en 1988, estaba yo entonces trabajando en radio y acompañé al séquito del presidente Urrarburu. Eduardo vino a recibir a un grupo que llegábamos de Tafalla y yo tenía referencias de él porque es un poco mayor que yo, no digamos la edad. Y ya pues allá compartimos momentos de aquel viaje con otros tafalleses emigrantes ya mayores, pero muy acogedores, y disfrutamos de un tiempo. Y a partir de ese momento mi presencia en Argentina se fue acentuando hasta que en un momento determinado, ya cuando me jubilo, en el 2018, pues le llamo a Eduardo, le digo, Eduardo, tenemos que hablar, es hora de que demos una rienda suelta a todas estas anotaciones, plasmar en unas páginas la gente que hemos ido conociendo y, bueno, pues lanzarnos a hacer un trabajo. Llamarle libro, quizás pensábamos que era un lujo, ¿no? Sí, bueno, ahora pues ese trabajo se ha marcado en ese libro que poco a poco hemos ido desarrollando. ¿Y qué es lo que queríais o qué es lo que pretendíais transmitir un poco pues, contando estas historias? Bueno, pues un poco las vivencias. El libro tiene 3 partes claramente diferenciadas, porque siempre entran y salen todas las cuestiones. Hay una que sería la primera parte, en la que se cuenta por qué la migración, fenómeno de la migración, por qué se eligió Argentina como país receptor. Hay otro capítulo que serían las vivencias humanas, esos capítulos en que los descendientes nos han contado desde que los abuelos, bisabuelos parten de Tafalla y se van ubicando en los distintos países. Hay que destacar que tenemos tafalles en los 5 continentes, pero una gran mayoría en la República Argentina, que era el país donde llegó prácticamente gente de todo el mundo. Y la última parte, que está basada en la estadística, en los datos, en las cifras, en los pormenores, todos aquellos tafalleses que llegaban por el mundo, pues detallados. Es una labor que ha hecho preferentemente Eduardo, con las llegadas, los barcos que llegaban, fechas de nacimiento, si llegaban casados, si llegaban solteros, los hijos, dónde se ubicaban, etc. Esas son las 3 partes que ocupan este tocho, con cariño, de casi 800 páginas. ¿De dónde viene que tanta gente fuera justamente a Argentina? ¿Tiene un porqué, tiene una historia? Sí, hay una razón histórica. Argentina, cuando España deja de estar en aquellas tierras, en 1810, el terreno que ocupa España pues llega a 50 kilómetros al sur de Buenos Aires. Hoy día Argentina se extiende a 2.500 kilómetros desde esa ciudad. Aquella era terreno de indios y estaba sin ocupar. Cuando se ocupa, que se hace una conquista como la conquista del oeste norteamericana, va a ser matar indios y reducirlos en campamentos.
Bueno, pues entonces pues queda ya una superficie como 2 o 3 veces la superficie de la península ibérica vacía. Vacía. El resto del país no es que estuviera muy ocupado, pero hay una densidad de población ridícula. Y la propia Constitución argentina de aquellos años lo que hace es llamar a cualquier habitante del mundo a poblar terreno argentino. Y lo consiguen en la medida que ellos lo necesitaban. Y lo van poblando. Y afloran pues unos flujos migratorios tremendos. Tremendos, y entre ellos pues 1.800 tafalleses que tenemos por allá localizados y recogidos. Y se nos habrán escapado muchos más. Y contáis con muchísimos testimonios, ¿no? No solo de gente de Tafalla, sino de la zona de aquí de Navarra, ¿no? Preferentemente de Tafalla, pero bueno, por el papel determinante geográfico de Tafalla, digamos que entran y salen merindanos como puede ser la Valdorba, preferentemente, y los pueblos de alrededor, porque siempre hay casamientos, bodas, permanencia en Tafalla. Lo que se consideró desde el principio era que considerábamos tafalleses no solo a los nacidos, sino los que habían vivido durante un tiempo en Tafalla y habían partido hacia sus destinos desde nuestra ciudad. De todas las historias que se pueden ver en el libro, ¿contáis también vuestra historia con Argentina, vuestra historia de la inmigración? Sí, sí. Si estamos incluidos nosotros, sí. No, son todo historias de otras... No, porque hay una razón, hemos considerado como inmigración no solamente el hecho de salir de un país y avecindarse en otro, sino hacerlo pues, bajo unas determinadas condiciones, que era pues el hecho de que el pasaje se lo tenía que pagar el propio inmigrante, llegaba ya sin empleo, llegaba sin reconocimiento y llegaba con un riesgo y ventura a su cargo. Claro. En el caso mío, yo fui de la mano de una empresa. Son situaciones diferentes. Tan diferentes que no se pueden englobar y meter en el mismo libro. Eso es lo que os quería preguntar, porque la inmigración como tal ha existido siempre, no es un fenómeno que se sigue dando a día de hoy, pero en aquella época era muy diferente a cómo se migra, por ejemplo, ahora. ¿Bajo qué circunstancias se daba esa inmigración? ¿Se iba toda la familia? ¿Se iban solo algunos miembros de la familia y se intentaba pues, ayudar a la familia de aquí? ¿Cómo? Bueno, ha habido de todo, ¿no? Como en Botica. Ha habido un movimiento familiar importante donde iban todos los miembros, donde iban muchos hermanos, y existía lo que hemos comentado en distintas ocasiones, que se llamaba el efecto llamada, ¿no? Un hermano o un tío llegaba y luego iba arrastrando poco a poco a la familia, porque ya dentro de la normativa del gobierno argentino comienza a ser obligatorio ese papel como requisito de entrada, incluso manifestando si la situación de él era normal, entre comillas, en su país, como en este caso de este país, etcétera. Pero bueno, ha habido movimiento de todo. Hay familias que llegaron prácticamente todos, absolutamente todos. O sea, miembros enteros de... Totalmente, sí. Muy significativo, sí. Que tanta gente suelta, de la zona, ¿no? Claro, sí. Hay apellidos que fueron totalmente, y hoy hay un montón de descendientes. Y la gente que migraba y se iba a Argentina, las familias de aquí, quiero decir, ¿iban ya sabiendo dónde iban a trabajar, dónde iban a vivir, o era un poco a la aventura de vamos y ya veremos cuando lleguemos allí qué situación hay? Pues los primeros movimientos migratorios eran a ciegas, tenían que ser a ciegas, no había referencias. Claro. Conforme va pasando los años, pues van llegando noticias, aparecen en destino, aparecen amigos, aparecen familiares, y estos pues los van guiando. Pero eso fue pues, una casuística muy amplia, pero en esa dirección. Los primeros son los que abren camino, son los pioneros, y luego el resto pues ya va con algún apoyo, aunque sea moral o aunque sea geográfico, pero lo lleva. Los primeros nada. Y una vez que, como dices tú, pues igual los primeros fueron llegando allí, las siguientes generaciones o las siguientes familias que se iban acercando, una vez que estaban allí en Argentina, ¿se también agrupaban de la zona de Tafalla y tal, o luego cada uno...? Sí, no le llamemos guetos, pero si ahora mismo estamos acostumbrados a ver en toda nuestra geografía cómo se reúnen, cómo conviven las personas de un mismo país o incluso de pueblos dentro de un país, allá se repetía el mismo fenómeno mayoritariamente, y de ahí vienen
que había parejas que se habían establecido, por ejemplo, en Tafalla, llegaba el novio siempre, y no la novia, por aquella cuestión de que el padre no le permitía viajar. Hasta que no era casada, se casaban por el efecto de poderes, que se llamaba, y entonces se establecían allá, en reuniones familiares, manteniendo las costumbres nuestras, celebrando fiestas, celebrando, por supuesto, San Fermines, todas las fiestas, convivían y renacían, o sea, las celebraban de cierta forma también allí, ¿no? Exacto. No, de la misma, bueno, al final se acostumbraron al asado en lugar de al calderete de aquí, pero al final convivían y se formaban las familias y esos grupos se iban engrandeciendo, ¿no? Se han dejado allí, digamos, muchas familias que ya, una vez que llegaron allí, no han vuelto, que se han quedado allí y han hecho su vida allí, o conforme fueron pasando las generaciones, esas generaciones poco a poco fueron viniendo. La casuística es muy amplia, tremendamente amplia, y somos humanos y cada uno hacemos lo que mejor podemos. Y casos hay de todos. Yo tuve ocasión de conocer a inmigrantes que llevaban 50 años con su relación familiar en Tafalla perdida. No habían tenido ni el menor contacto. Y no solamente gente extraña. Una prima de mi madre llevaba 60 años viviendo allá y no habíamos sabido nada. Mi madre no había sabido nunca, jamás nada de ella. Se encontraron, pero después de 60 años, sin saber nada la una de la otra. Y esto pues se puede ampliar al resto del mundo de la migración. Hay otros, sin embargo, que no, que han tenido unas correspondencias muy seguidas, muy actualizadas y muy recurrentes, pero el abanico es tremendamente amplio. Refiriéndome un poco a ese tema, cuando la gente emigraba y se iba a Argentina, ¿se iba pensando en vamos a intentar trabajar unos años allí y luego volvernos otra vez a nuestro país? ¿O ya iban, como habéis dicho también, que iban ya familias enteras, ya iban pues en la cabeza, ¿no?, la idea de decir, pues mira, rehacemos nuestra vida allí, hacemos vida allí? ¿Eso también varía mucho? Todo, totalmente, sí. Totalmente. Ha habido familias que se han establecido en Argentina y no han vuelto jamás. Y ha habido otro fenómeno migratorio que se ha conocido como la migración golondrina, que eran temporales. Iban por levantar la cosecha. Y una vez que levantaban la cosecha, se hacían sus ahorros, harían su negocio y vendría si les compensaba o no les compensaba. Y bueno, con lo ahorrado volvían. Al tiempo volvían. Sí. ¿Y os ha tocado a la hora de recabar tanta información y tantos testimonios de gente que igual no sabían el uno del otro, familiares o amigos, gente del entorno, y que gracias al estar investigando hayáis coincidido con gente pues que tenían contacto entre ellos? O Sí, ha sido. Hombre, hoy en día con las redes sociales, con también. Instagram, Facebook sobre todo, es una fuente inagotable de información, ¿no? Esto hace 40, 50 años hubiera sido imposible hacerlo de esta manera. Entonces sí, nos hemos encontrado con que familias que no es que se han descubierto, porque sabían que existían, pero no había contacto, y de repente pues una persona que vive en Buenos Aires y dice, mira, joder, tengo una familia en Esquel que no llevamos sin ellos, pues a través de tal, Esquel está casi en el sur del fin del mundo, ¿no? Y entonces eso se ha dado en muchas ocasiones, sí, ha sido muy interesante, creativo, y sobre todo a las familias pues recordar y abrir ese mundo del cariño, de la cercanía después de tantos años, porque se da el fenómeno lógico también, que cuando van falleciendo los coetáneos, las primeras generaciones, pasan las segundas, llega un momento que ya no, aquí se perdía, cuando llegaban los emigrantes había quizás una comunicación siempre por correo, la segunda generación ya entra en igual el teléfono, los años 60, ya luego la tercera generación ya no tiene, y de esta manera se están conociendo primos, ¿no?, por ejemplo. O sea, que está haciendo, ¿no?, que de cierta manera se vuelvan a unir ciertos lazos. Ciertos lazos incluso que se han visto ya, que hemos sido partícipes de reunión. Mismo Eduardo reunió en Junín, un pueblo grande de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Un día fuisteis y había, ¿cuántos? 60, esperándoos para cenar. Y eran 60. Y eran todos
parientes tuyos, ¿no? De los Yoldi. Sí, lejanos, pero parientes. Eran gente que había emigrado aquí pues, en los años, principios de los 90, y bueno, pues allá llegaron 60, por tanto, apellido Yoldi. Eso es. Que la mayor parte de ellos ni conocían que lo llevaban, porque estaba ya por el octavo, el noveno lugar, pero bueno, pero lo llevaban. Pero estaba quedaba muy curioso que en una misma, ¿no? Que se haya conseguido reunir a tanta gente. Sí, había una razón. Nos conocimos porque los dos protagonistas del encuentro habíamos sido genealogistas, y de los árboles genealógicos pues teníamos detallados las relaciones familiares y los lazos de unión. Esa fue la razón, si no nos encontramos jamás. ¿Y por qué creéis que es tan importante contar este tipo de historias o sacar pues, libros como este, ¿no? Para que la gente pues, de aquí, ¿no? de España, lo conozca? ¿Por qué creéis una cuestión que es, importante? claro, la memoria es algo que se pierde, ¿no? Como es lógico. De esta manera rememoramos y recordamos a un montón de familias, de apellidos, etcétera. Y luego también hay un motivo claro que nos llevó a desarrollar este trabajo, que es el fenómeno de la migración, que todos los tafalleses y en general todo el que se acerca al libro sepa que Tafalla fue un pueblo de emigración. Se da la circunstancia, ¿no? El otro día decía nuestro alcalde, Xavier Alcuaz, que Tafalla tiene ahora mismo 44 nacionalidades viviendo en nuestro suelo, y que sepa la gente que nuestro pueblo fue uno de los proporcionalmente hablando en Navarra, fue de los que más emigrantes mandó al mundo, sobre todo Argentina, ¿no? Es algo que queremos destacarlo para que nuestra gente más joven sepa que Tafalla también fue emigrante. ¿Y por qué se sabe, quiero decir, el porqué justamente de Tafalla, que sea en Tafalla donde ha habido tanta gente que haya emigrado? No lo sé, Eduardo. No hay un estudio hecho, pero hay una base que es el poder y el saber ganarse la vida. Y entonces, pues, no se producen migrantes, pues donde las circunstancias locales pues te obligan a ello. Es lo que estamos viendo ahora pues con la migración que nos llega. Vemos de dónde llegan, vemos cómo llegan, vemos los oficios que tienen que desarrollar aquí. Bueno, pues esto es lo mismo que les ocurrió a los tafalleses pues un siglo atrás. Las condiciones, las circunstancias son iguales, son idénticas. Las circunstancias de vida, ¿no? De la situación. Sí, luego puntualmente podemos recordar el momento de la no querencia a ir a la guerra. Se está desarrollando las guerras de finales del siglo XIX. Los tafalleses que iban venían diezmados y venían, otros fallecían. Entonces una chavalería mayoritaria se puso en la senda de Francia, que se decía, y se fueron para América, ¿no? Hay varios motivos. El fenómeno de la crisis de la uva, por la filosera, mildiu, que llevó a trabajar en las viñas, pero en otro lado del mundo, que fue en los Andes, en la provincia de Mendoza. Claro, ¿hay alguna explicación para que, como estáis diciendo, no era por motivos, la mayoría pues de necesidad, pero también había por motivos políticos, por la situación que había aquí? También, sí. Bueno, política, dentro de lo que hemos hablado del ejército, siempre es política, ¿no? La política está en todos los campos de la sociedad. Pues también, sin duda que también lo hubo, ¿no? No hay que olvidar que al perder Navarra los fueros en 1841 y perder la última guerra carlista, sobre todo, pues hubo gente que no aceptaba la formación del mantenimiento de la monarquía borbónica, y los motivos son muchos realmente, ¿no? Pero yo creo que el que ha apuntado Eduardo el cambio de vida para mejorar su vida realmente quizás ha sido más importante, ¿no? Y a día de hoy tenéis contacto con todas las personas que habéis investigado y tal allí en Argentina. ¿Seguís teniendo...? Sí, incluso ahora les comunicamos la salida del libro. Se crea el problema de cómo enviarlo, además a un país, en este caso Argentina, que la crisis una más está siendo para ellos realmente fuerte, de mucha envergadura. Cómo hacerles llegar el libro y bueno, pues el contacto sí, esto es lo bonito de la vida, ¿no? Que abres una puerta y está para muchos años, ojalá para siempre, ¿no?
Y bueno, por lo que he podido ver del libro, la lista de inmigrantes, ¿no? Sigue abierta, no se ha cerrado, porque cada día van apareciendo gente nueva, ¿no? Que emigró. ¿Está en vuestros planes seguir con esa investigación o es algo que habéis dicho, bueno, hasta aquí ya... No, de hecho la lista es un poquito más amplia actualmente, pero bueno, no hemos llegado a tiempo. Esto es una cosa viva y jamás encontraremos a todos los emigrantes, jamás. Pero bueno, de vez en cuando sigue apareciendo alguno. Bueno, para la segunda edición. O sea, puede que haya una segunda edición. Lo veremos. Lo veremos, ¿no? Ahí está, por Vamos si acaso. a esperar que tenga buen final el libro, que el final del libro es cuando llega a las manos del lector y que se venda el máximo posible. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, si queréis contar algo más. No se me ocurre, no. Pues nada, agradecer a todos los que han colaborado en el libro y en este caso a Zona Media Televisión y en tu caso, Nerea, pues un placer venir a verte. Muchísimas gracias a los dos, un placer saber, porque esto al final es historia de aquí también de Navarra y es importante, ¿no? que la gente sea consciente de todas las movilizaciones y todas las cosas que han pasado aquí. Pues bueno, muchas gracias a los dos, un placer y bueno, a vosotros, espectadores, muchas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo programa de La Barra VIP. Un saludo.